Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 4 de Educación Cívica. Mi nombre es Nicolás Barreto y voy a ser su profe en esta área. Les comento también, siempre se los comento igual, que me encuentro en lo que serían los grupos de WhatsApp, ¿sí? Y también en los grupos de Meet. Así que, por las dudas, si me quieren desarrollar alguna consulta, algo, ¿sí? Algo que no se entendió y demás, lo pueden hacer por esos medios. ¿Bien? Bueno. Eh, para empezar, ¿sí? Haciendo algunas cuestiones de repaso y demás, lo que vamos a ir haciendo es trabajar lo que estuvimos viendo en la clase número 3, ¿sí? De educación cívica. Esta ya sería la clase número 4. Por las dudas que me haya confundido, lo aclaro. Bien, nosotros en la clase número 4 estuvimos hablando de nuestra forma de gobierno. Y acabamos con las preguntas que a mí me gustan hacer, ¿sí? Que son más que nada preguntas de repaso. Y es básicamente cuál es nuestra forma de gobierno. ¿Se acuerdan que estaba dividido en tres? ¿Sí? Nuestra forma de gobierno va a estar dividida en tres. En una, en la otra y en la otra. Bien. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Por eso yo siempre digo que tratemos de tomar apuntes y demás. ¿Cuál es nuestra forma de gobierno, por así decirlo? ¿Cuál sería y demás? Pensemos, a ver. Va a estar dividido en tres. Bueno, la primera forma es una forma, o en qué se va a dividir, digamos, o cómo lo vamos a conocer, es una forma representativa. Y ahí hablábamos de los tipos de democracia, cómo fue evolucionando la democracia, al tener una democracia directa, una democracia indirecta, y la que hoy tenemos es una democracia semidirecta, en donde tenemos ciertos ámbitos para poder participar. Luego nos vamos a encontrar con una forma republicana, igualdad ante la ley, división de poderes, ¿sí? Y demás. Y por último nos vamos a encontrar con una forma de gobierno federal, ¿bien? En donde se va a caracterizar por la unión de una provincia o estado y más, ¿sí? De una o más provincias, ¿sí? Se va a respetar la soberanía, pero van a estar unificados bajo un mismo gobierno. Hay cosas que no pueden hacer, como acuñar monedas, dictar leyes, tener su propio ejército y demás. Y por otro lado estuvimos viendo lo que es esa comparación entre democracia y autoritarismo. Bien, y lo último, les había dejado 3 preguntitas, no sé si las pudieron responder. Una era por qué nuestro sistema se dice que es representativo, republicano y federal, nuestro sistema de país y de gobierno. Relacionar el concepto de representatividad con democracia directa, indirecta y semidirecta. Y lo último es qué diferencias hay entre democracia y autoritarismo. Seguramente sea una pregunta de examen. Bien, recordemos que la democracia y el autoritarismo son básicamente el agua y el aceite, por así decirlo. Así que bueno, vuelvo a repasar todo. Si de la clase número 3 tienen que tener en cuenta esa forma de gobierno republicana, lo que es representativo y lo que es federal, y todo lo que tenga que ver con la forma de gobierno democrático y lo que sería básicamente el autoritarismo, cómo llegan al poder, cómo se mantienen en el poder y demás. ¿Sí? Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿sí? Y les dejo esta preguntita. ¿Por qué en nuestro país, ¿sí? El poder no va a estar todo total en las manos del presidente? Bien.
¿por qué se genera una división de poderes? ¿Qué creen ustedes? A ver, pensemos, sí, posible pregunta de examen y demás. ¿Por qué creen que hay división de poderes? ¿Sí? A ver, la división de poderes o ese cuestionamiento al poder central se desarrolla con lo que tiene que ver con la Revolución Francesa. A partir de ese momento podemos decir que se implementa como el sistema político actual, por así decirlo, en donde se plantea que una sola persona no tenga todo el poder, sino que haya una división de poderes. ¿Por qué? Porque el poder corrompe, porque si hay más personas gobernando se va a poder gobernar mejor y demás. Por eso hay una división de poderes. Nuestra forma de gobierno, que es una forma de gobierno república o republicana, que hablaba de igualdad ante la ley y demás, establece la división de poderes, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de la república, estamos hablando de que nuestra Argentina, nuestro país, está compuesto por 3 poderes, ¿sí? Esos 3 poderes van a pretender asegurar aspectos muy importantes para la convivencia de la sociedad, como por ejemplo el respeto a la libertad y también a los derechos de cada uno y de cada una de los y las ciudadanas, ¿sí? Nuestros poderes, capaz que alguna vez lo escucharon nombrar y demás, o nuestra división de poderes se basa en 3: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cada uno de ellos tiene básicamente una cierta función, ¿sí? Por ahí es bastante, lo podemos relacionar con las cuestiones de los grupos sociales y demás. En este aspecto, cada poder tiene una función que debe cumplir de manera perfecta para poder llegar con éxito a los objetivos, ¿sí? Van a tener una función específica, determinadas atribuciones y demás, ¿sí? Por eso, a tener en cuenta, ¿sí? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Algo que pasó, sí, ahora rememoramos también todo lo que tiene que ver con el 24 de marzo, ¿sí? Es que no había una división de poderes, por lo tanto no había una república, era un régimen autoritario, si lo queremos comparar con lo que estuvimos analizando la clase anterior, y básicamente todo el poder estaba concentrado en una sola persona o en un grupo de personas. Ahora bien, el poder legislativo, ¿sí? Es ese poder que va a estar conformado por 2 partes, ¿sí? En este caso se lo va a denominar cámaras, ¿sí? El poder legislativo va a estar conformado por lo que se conoce como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ahora vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre un diputado y los senadores, ¿sí? Ahora, la Cámara de Diputados, y si tienen ahí algo para anotar y demás, estaría bueno que lo vayamos haciendo, va a representar a los ciudadanos, ¿sí? Los diputados representan a los ciudadanos y los senadores van a representar a las provincias, ¿sí? No sé cuántos diputados va a haber por cierta cantidad de habitantes, creo que no me acuerdo ahora, pero bueno, para que queden claro es, los diputados representan a los ciudadanos de cada provincia y los senadores a las provincias en sí. Por lo general, van a sesionar o van a actuar o van a trabajar de manera separada. Por eso ahora con lo que tiene que ver con la ley ómnibus y demás y todos los proyectos que se están debatiendo en las cámaras, se dice que tiene que tener la aprobación de ambas cámaras y ambas cámaras actúan de manera separada, la de diputados y la de senadores. Por eso podemos decir que van a actuar de manera separada. Pero hay ciertas excepcionalidades, siempre van a haber excepciones a la guerra, que se van a reunir. Y cuando se reúnen, ¿sí?, los diputados y los senadores, ya se conforma lo que se conoce como una asamblea legislativa, ¿sí?
En ese caso vamos a encontrar una asamblea compuesta por diputados y senadores. Por ejemplo, a ver, ¿para qué se pueden llegar a unir? Para la asunción de un presidente, ¿sí? Para recibir alguna personalidad extranjera importante y demás. Pero por lo general van a trabajar o van a sesionar de manera separada. Ahora, como estamos en democracia y demás, ¿sí? En república también, un dato característico es que los cargos políticos se tienen que ir renovando permanentemente. Por lo tanto, el cargo de los diputados va a durar 4 años y el cargo de los senadores tiene una duración de 6 años. Bien, ¿cuáles van a ser las facultades? Y por ejemplo, redacción de códigos de leyes, creación de tribunales de justicia. Van a aprobar o rechazar la designación de altos funcionarios y jefes propuestos por el Poder Ejecutivo, que ahora vamos a ver cuál es. Pueden destituir al jefe de gabinete e incluso al presidente o la presidenta por un juicio político. Van a aprobar el presupuesto nacional, van a ratificar los tratados internacionales, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren tener mucha más información con respecto a esto, el artículo 75 de la Constitución Nacional va a hacer referencia a las atribuciones que tiene el Poder Legislativo. Bien, pero es un órgano, por así decirlo, muy pero muy importante. El segundo poder va a ser el Poder Ejecutivo y va a estar compuesto por una sola persona, que va a ser el presidente o la presidenta, ¿sí? En caso de que éste muera, va a quedar el vice o la vice, ¿sí? O en caso de que renuncie también, ¿sí? Además, se va a encontrar o se encuentra con ministros o secretarios, ¿sí? Que van a ser los encargados de ejecutar su política. Y tienen como una función esencialmente consultiva y de lo que sería el asesoramiento. Ahora, ellos van a ser importantes, ¿por qué? Porque el presidente, ¿sí? Va a ser quien los nombre o las nombre y quien los remueva. Su cargo, ¿sí? Se tiene que ir renovando periódicamente, va a durar 4 años. Antes de la reforma constitucional de 1994, su cargo duraba 6 años, por eso Menem gobernó 10, bien, pero no podían ser reelectos. Perón, ¿sí? Con su reforma constitucional, se pudo lograr una reelección, luego se eliminó esa constitución, se creó se hizo una reforma en el 57 y ahí se había eliminado. Con la reforma constitucional de 1994 se puede volver a reelegir presidente, pero solo se puede votar o solo se puede poner o reelegir, mejor dicho, una sola vez. Tiene ciertas atribuciones, como por ejemplo ser el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno, bueno, es el responsable de la política de las cuestiones de administración general del país, y también tiene la atribución de que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Va a tener un jefe de gabinete, en donde la función del jefe de gabinete y ministros del Poder Ejecutivo, bueno, va a establecer dentro del artículo 100 que tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación, esto lo estoy leyendo porque es textual, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito va a carecer de eficacia. Entre las funciones les corresponde ejercer las funciones que le delega el presidente, coordinar y preparar y también convocar las reuniones de gabinete. Y el tercer poder, ¿sí? Es uno de los más fuertes, es el poder judicial. Y el poder judicial, ¿sí? Está compuesto por lo que sería la Corte Suprema de Justicia y también los tribunales que son más inferiores. Ahora, ¿cuál es la principal función de estos jueces, por así decirlo? Es la de administrar la justicia.
¿Cómo o en qué se van a basar para administrar la justicia? Se van a basar en lo que sería la Constitución Nacional Argentina, que es básicamente, cuando estuvimos viendo la Constitución, es lo que va a organizar el país, lo que va a decir qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, cuáles son tus derechos y demás. Entonces, para administrar la justicia, los jueces se van a centrar en la Constitución Nacional, pero acá hay algo a tener en cuenta que va a depender de su interpretación, ¿sí?, de la Constitución Nacional para desarrollar algún fallo y demás, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se eligen a los jueces? Los jueces van a ser designados por el presidente o la presidenta, pero tienen que contar con el apoyo, tienen que tener el acuerdo del Senado y van a durar en el cargo el tiempo que tengan que durar. Es decir, si tienen una buena conducta, no se les reconoce ningún cargo de enriquecimiento, de corrupción y demás, van a durar, ¿sí? Ahora, si no, bueno. Estuvimos viendo mucho y estuvimos analizando la última reforma constitucional, en donde se estuvieron desarrollando dentro de la última reforma constitucional ciertos aspectos que fueron importantes, ¿sí? A ver, si lo encuentro, yo tengo el archivito por acá, así lo vamos a ver si lo encuentro, lo leemos. ¿Cuáles son los aspectos importantes de la Constitución Nacional? Vamos a ir repasándolo bien, pero bien textual. A ver. Que lo tengo que tener por acá. Acá está. Vamos a ir punto por punto, ¿eh? Bien. Ahora, dentro de la reforma constitucional, ¿por qué vamos a esto? Porque con la última reforma constitucional, bueno, se agrega la posibilidad de reelección y demás, y se van a crear ciertas instituciones que ahora las vamos a abordar. Pero dentro de eso, la Constitución Nacional mantendría vigencia aún cuando se desarrolle un golpe de Estado, la corrupción es condenada a delito, se incorpora la figura de jefe de gabinete, se crea el Consejo de Magistratura, la Defensoría del Pueblo, se van a incorporar pactos internacionales, Buenos Aires se convierte en ciudad autónoma, se establece la llamada consulta popular, que es todo lo que hace referencia a la democracia semidirecta, establece el tercer senador por cada provincia, se establece lo que es el balotaje, se establecen nuevos derechos y garantías como aquellos relacionados en un ambiente sano y demás, y se establece para el Poder Ejecutivo un plazo de 4 años con la posibilidad de reelección. Ahora bien, se van a crear, y lo estuvimos viendo, nuevas instituciones. La Defensoría del Pueblo, el Consejo de Magistratura y el Ministerio Público. Bien. Ahora, cuando hablamos de la Defensoría del Pueblo, estamos haciendo referencia a que es una institución independiente que no va a recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su función principal es la defensa y la protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías que se establecen en la Constitución. Todo lo que tenga que ver con tratados internacionales, nuestros derechos que tenemos por el simple hecho de ser persona y demás, van a estar a cargo de la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, nos vamos a encontrar con el Consejo de Magistratura, que en donde entre sus funciones está el dictar los reglamentos internos del Poder Judicial, ejercer funciones disciplinarias sobre los magistrados, recibir denuncias contra los jueces y los integrantes del Ministerio Público. Esto es, más que nada, se crea para evitar la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Y por último nos vamos a encontrar con el Ministerio Público, que va a ser una institución independiente, va a estar ubicada por fuera de los 3 poderes y su función principal es la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad y bueno, en coordinar con las demás autoridades, ¿sí? Hay que tener en cuenta esos 3
3 nuevas instituciones que se crearon con la reforma constitucional de 1994, porque básicamente lo voy a preguntar en el examen, ¿sí? Así que bueno, gente, eso es todo. Chau, chau.